Hola a todos de nuevo, bienvenidos a Terror Desconocido. Hoy voy a comentaros la película Una fría noche de muerte. Bueno, estamos ante una película de terror psicológico, pero auténticamente de terror psicológico. Una película que solamente cuenta con dos actores, en Robert Culp y Eli Wallach, que es el actor que hizo de feo en la película del bueno, el feo y el malo, y solamente tiene estos dos actores. Pero te crea una gran tensión la película, tiene una trama que te tiene pegado en la pantalla desde el minuto uno. La película dura poco, dura 1 hora y cuarto más o menos, pero es puro entretenimiento. O sea, en todo momento estás pendiente de la pantalla, con el misterio, pensando lo que sucede. No sabes lo que sucede, no lo sabes hasta el último minuto. O sea, hasta el final no sabes realmente lo que está pasando. Sabe lo mismo que los dos protagonistas. Exactamente igual, el espectador sabe lo mismo que los dos protagonistas. O sea, para mí es una auténtica joya, de verdad, una auténtica joya de película. Es una de estas que la ves y dices, madre mía, con tan poco, o sea, con un solo escenario, con dos actores, y que se pueda hacer tanto, que se pueda, sin necesidad de haber grandes cantidades de muertes, sin necesidad de haber grandes cantidades de efectos especiales. Solamente un escenario y dos actores. Y de verdad que crea una gran tensión. O sea, todo lo que yo comenté cuando comenté las películas de... Siempre te hago un repaso de todas las películas del año, que comenté un poco por encima, la del Faro, que me parece una buena película, es una buena película, unas grandes interpretaciones de William Dafoe y de Robert Pattinson, pero que le faltó algo a esa película, y lo que le faltó es la amenaza, ¿no? Llega un momento en que dice, bueno, sí, tiene unas grandes actuaciones la película, se sostiene por las actuaciones, pero le falta la amenaza. Una película de terror tiene que haber una amenaza, algo que constantemente el espectador sienta la amenaza que sienten los protagonistas. Si no, ¿qué clase de tensión va a haber ahí? ¿Qué clase de terror va a haber ahí? Entonces, fallaba en eso, fallaba en que al final pues te veías ese juego, ¿no? De ahora yo sospecho de ti porque pienso que tú a lo mejor vas a tener algo en contra mía, o luego al revés, o el otro sospecha de su compañero y tú estás que no sabes cuál es, y dices, pues a lo mejor ahora este es el que puede ser una amenaza para el otro, o ahora el otro una amenaza para este. Ese juego se perdía en el aspecto de que al final pues ninguno de los dos protagonistas pues parecía ser una amenaza, y ahí no parecía haber ningún tipo de amenaza, se perdía en eso, desde mi punto de vista. Pero esta película no, esta película mantiene la amenaza en todo momento, pero una amenaza que no sabe realmente qué es esa amenaza, y eso es lo bueno con lo que juega esta película, no sabe realmente qué es esa amenaza, puede jugar con un montón de hipótesis, las mismas hipótesis que los protagonistas, porque tú tienes la misma información que los protagonistas. Entonces, esta película, ya digo, que juega muy bien con eso, y me parece una película puramente de terror psicológico, puramente de terror psicológico. Está ambientada, aquí vemos una estación científica que se encuentra en un lugar nevado. Me encantan los sitios que se encuentran inhóspitos, en lugares llenos de nieve, sitios en los cuales sabes que si hay un peligro pues tampoco puedes huir, a menos que tengas pues un helicóptero cerca, porque al estar todo nevado pues no te puedes largar, ¿no? Entonces aquí tenemos un rollo pues muy parecido a La Cosa. Tenemos esa estación científica, un lugar lleno de nieve, es como La Cosa pero con menos actores, ¿no? O también podríamos a lo mejor, cambiando la estación científica por un hotel, pues el Resplandor. O sea, lugares muy nevados en los cuales pues si hay un peligro y una amenaza pues te va a costar más poder huir, porque las carreteras están llenas de nieve, a menos que tengas un vehículo propio para poder huir, o un helicóptero, incluso si hay una gran tormenta, pues tampoco vas a poder usar ni ese helicóptero ni esos vehículos. Entonces me gusta esa sensación de enclaustramiento y la imposibilidad en muchas ocasiones de poder huir, de poder largarte de allí. Se supone que en esta estación científica había un científico que estaba investigando con simios, una investigación para los astronautas, tratando un poco pues de introducir escenarios de tensión, escenarios de miedo en esos simios para ver cómo reaccionan, escenarios que posiblemente se puedan dar en el espacio para un astronauta, es decir, cómo podría reaccionar un ser humano, un ser vivo, ¿no? En este caso pues los simios, cuyos instintos y cuyas reacciones son muy parecidas a los de los seres humanos. Hay que tener en cuenta que nuestra especie de ser humano proviene de los simios, igual que un perro es un cánido, como un lobo, es de la misma especie de los lobos, nosotros somos simios, de la misma especie de los gorilas, los chimpancés, o sea, somos de la especie de los simios, una variante pero de esa especie. Entonces las reacciones son muy parecidas.
Entonces es ver cómo en una situación de tensión, en una situación de peligro, en una situación de miedo, cómo puede reaccionar un ser humano. Y primero pues lo prueban con estos simios. También es una estación que se encuentra a una altura considerable, por lo tanto hay una presión que también pueden sentir en el espacio. Entonces, al haber esa falta de oxígeno, esa presión ambiental, eso también puede afectar al pensamiento, puede afectar en una situación de peligro a tus reacciones, a cómo reaccionarías estando bajo una presión normal, por ejemplo, una altura normal, con una cantidad de oxígeno aceptable para ti. Pues una situación de peligro a lo mejor se puede vivir de una manera diferente en un lugar en el cual la presión es mucho más alta. La falta de oxígeno puede hacer que no carbures bien, que no pienses bien las cosas, que esa situación de peligro a lo mejor te desborde, que esa situación de tensión a lo mejor no sepas cómo encauzarla de la manera correcta, cosa que a lo mejor sin esa presión ambiental podrías conseguirlo. Entonces el experimento juega con eso, juega con poner a los simios en situaciones de tensión, en situaciones de peligro, en situaciones en las que se crea una especie de amenaza, de miedo para ellos, en causarles miedo, en privarles de comer, en privarles de sueño, en que tenga situaciones de bastante estrés para ver su reacción. Y encima a una altura considerable en la cual la falta de oxígeno y la presión puede hacer mella en sus reacciones. El caso es que el tipo, el científico, que se encontraba allí solo, pues empieza como a mandar, tiene una radio para poder mandar, ponerse en contacto con el exterior, ponerse en contacto pues con los otros científicos que lo han mandado ahí, un poco con la base general, por decirlo de alguna manera. Entonces empieza a mandar mensajes como muy incoherentes, diciendo que él habla con Napoleón, que habla con Atila el Uno, con grandes conquistadores, y que los grandes conquistadores lo están dominando, que los grandes conquistadores al final se han apoderado de él, se han hecho con él. O sea, cosas muy incoherentes. Hasta que al final deja de emitir con la radio. Entonces pues mandan a 2 científicos a que averigüen qué es lo que ha pasado allí, que son los 2 protagonistas de la película, que es Robert Culp y Eli Wallach. Cuando llegan allí, lo primero, llegan 3, llega el piloto del helicóptero, que al final es el que los deja allí y luego se va, por lo tanto solamente tenemos esos 2 actores. Pero cuando llegan, lo primero es el misterio que tiene, conforme llegan a esa base, y lo ven todo pues destrozado, papeles por los suelos, y el tipo no aparece. Y lo llaman por ahí y el tipo no aparece. La calefacción está apagada, tienen que encender el ordenador, tienen que encender el generador, porque están los simios, los pobres congelados. Se llevan uno también allí, un chimpancé llamado Jerónimo, se lo llevan para unirlo con los otros simios, y el tipo no aparece. Entonces ya ese misterio y esa tensión empieza desde el minuto 1, cuando llegan allí y ven todo, que ha pasado algo, que alguien ha apagado la calefacción, que están todos los papeles por el suelo, todo tirado por el suelo, el tipo no aparece por ningún lado. ¿Qué es lo que habrá sucedido? ¿Qué le ha pasado a ese hombre? Ya empieza con ese misterio, con esa tensión. El lugar, antes de seguir con la trama, el lugar de verdad que, sin ser nada de especial, no tenemos un castillo gótico, no tenemos una mansión llena de telarañas, llena de armaduras, llena de lo que sería la iconografía propia del cine de terror. O sea, tenemos una base científica que es un lugar con habitaciones, una cocina, tal, pero juega también se juega también con los escenarios, con ese lugar, se juega también con esas zonas desérticas, esas habitaciones grandes donde no hay nada, donde todo está oscuro, muy bien con esa oscuridad, con esa falta de luz, porque claro, hay un generador y hay luz, pero no es una luz como la que puedes tener, por ejemplo, en cualquier casa. Es una luz de generador, un lugar muy grande, cuesta mucho iluminarlo. Entonces se juega muy bien sobre todo con esos espacios grandes y esos espacios vacíos, un poco también como pasaba en el Hotel Overlook del Resplandor. Se jugaba muy bien con esos espacios tan grandes y tan vacíos, dando la sensación de soledad, dando la sensación de estar como aislado del mundo, aislado de la gente, aislado de si te pasa algo pues estás ahí tirado. Igual que está la sensación de encajonamiento que usaba muchas veces Terence Fisher, que también usaba a veces esos planos grandes para que parezca que pues esa caserón, esa mansión, ese castillo sea un lugar grande, amenazante, y los personajes sean pequeñitos y
y estén como ahí abandonados en ese lugar lleno de peligros. Aquí se usa esos grandes espacios pues de una manera un poco diferente, con un propósito diferente, que es el propósito de mostrar esa soledad, ese lugar inhóspito, ese lugar donde si pasa algo, igual que le pasó a este científico, nadie va a poder ayudarte. Si se estropea la radio, si hay una tormenta y no pueden ir a recogeros, nadie va a poder ayudarte. Estás en un lugar inhóspito, estás un poco vendido a las inclemencias del clima, vendido un poco pues a esa propia soledad del lugar. Encuentran al tipo y lo encuentran pegado a la radio congelado. Y ha grabado, se supone que muchos metros de cinta ha grabado ahí. ¿Qué pasa? ¿Qué es el misterio? ¿Qué es lo extraño de aquí? Que el tipo está en una habitación, que la puerta estaba abierta. La ventana estaba bajada, por lo tanto ha entrado toda la nieve, todo el frío, y por eso el tipo ha muerto congelado. Pero no tiene lógica, porque la puerta estaba abierta. ¿Por qué no se ha ido? Porque una cosa es que se hubiera quedado encerrado. Lo lógico de la situación, lo que es la escena, lo que te dice la escena, es que la puerta se ha podido cerrar, se ha quedado encerrado porque no tenía la llave, y ha tenido que intentar salir por la ventana. Pero al no poder salir por la ventana porque no cabía, pues ha intentado pues grabar ahí esas grabaciones un poco pues para dejar pues, lo que ha sucedido, ¿no? Pues para dejar constancia de lo que ha sucedido, y al final ha muerto congelado. Eso es lo que a simple vista parece la escena, te muestra la escena. Sin embargo, la puerta estaba abierta. ¿Por qué no se ha ido? Y encima tenía la llave en el bolsillo. Es más, luego comprueba, el personaje interpretado por Robert Culp comprueba la puerta, solamente se puede cerrar por fuera, pero él estaba solo, nadie podía haberla cerrado por fuera, nadie. De hecho, que la puerta estaba abierta. Pero él tenía encima, aunque hubiera sido así, él tenía la llave, él podía abrir. Joder, entonces, ¿qué ha pasado ahí? Si la puerta estaba abierta, ¿por qué no salió? Nadie podía haber cerrado desde fuera, y aunque hubiera cerrado desde fuera, él tenía la llave también para poder abrir. De hecho, que la puerta estaba abierta, entonces, ¿por qué el rollo de la ventana y que quería suicidarse? Pero es una manera un poco estúpida de suicidarse, porque también piensan, que también tiene cierta lógica, dentro de ese escenario y teniendo la puerta abierta, es que le hubiera dado un infarto. Pero eso no explica el por qué estaba la ventana abierta. Pues tú te metes adentro, te pones a grabar, vale, te da un infarto y te mueres y ya está. Pero la ventana estaba abierta. ¿Quién ha abierto la ventana? Porque no creo que la haya abierto él para tomar el fresco. Entonces ya, cualquier escenario que te montes, o sea, ya es una situación extraña. Es bastante extraña. Luego también los llaman, se lleva el cadáver, el piloto, y se ponen en contacto con ellos para decirle que le han hecho la autopsia y que han descartado la muerte por un ataque cardíaco. O sea, y no le ha dado ningún ataque al corazón, ha muerto de frío. O sea, estaba bien, no le ha dado ningún ataque y ha muerto de frío. Pues lo mismo, vuelve a ser un escenario aún peor que el del ataque al corazón. Porque si el del ataque al corazón te queda solamente el cabo suelto de la ventana de por qué estaba abierta, si encima no le ha dado ningún ataque, te caen ahí más cabos sueltos. Es decir, ¿por qué te has quedado ahí? ¿Has abierto la ventana para congelarte? O sea, ¿qué manera de suicidios es? Habiendo maneras más rápidas, ¿no? Podía, si querían, al final ha perdido la cabeza y lo que quería era matarse, pues hay maneras más rápidas con sufrimiento de morir congelado, porque la congelación es dolorosa, o sea, al final los miembros se te van congelando, la sangre se te va paralizando y vas sintiendo un gran dolor, viendo métodos más rápidos, ¿no? ¿Y qué hacía grabando todo el rato? Aparte, luego otra cosa aún más extraña, es que todos los metros de cinta resulta que están en blanco. Entonces, claro, el personaje... Aquí tenemos dos personajes totalmente opuestos. El interpretado por Robert Culp es un personaje que no quiere estar allí, es un científico pero que siempre ha estado viajando de un lado para otro, le gusta mucho como la aventura, no le gusta estar enclaustrado en un sitio y al otro sí. El tipo de científico interpretado por Robert Culp es un científico pues que también de investigación, muchas veces ha intentado resolver misterios, es como que no da las cosas por sentadas a simple vista, siempre que hay un misterio intenta resolverlo, intenta darle vidilla al asunto, ¿no? Es como que estar ahí los dos estudiando con los simios para él es aburrido, necesita como algo, pero el otro no quiere misterios, el otro le gusta estar en un lugar sin moverse de un sitio para otro, sin que haya misterios, es un científico de he venido aquí a hacer mi trabajo, me gusta mi trabajo, a mí no me aburre como a ti, yo no necesito que haya ningún misterio. Y siempre le da la vuelta a la tortilla, un poco normalizándolo todo. Mientras que el otro ve lo que realmente es, o sea, ve lo extraño, este lo normaliza todo, ¿no? Pues esto ha tenido que pasar por algo, pues la ventana a lo mejor pues se ha podido abrir del viento y él ya le había dado el ataque, pero claro, luego descubren que no le ha dado un ataque al corazón. Y si se abre la ventana lo más lógico es que la cierres y ¿qué ha pasado, no? No te has podido quedar encerrado. El otro siempre intenta como darle una explicación lógica a algo que en realidad no tiene ninguna explicación lógica.
Sin embargo, lo que le dice el personaje de Robert Culp, muy bien, tú le estás dando una explicación muy lógica porque no quieres que haya ningún misterio, al revés que yo, ¿no? El otro dice, tú quieres que haya un misterio donde no lo hay. Y este le dice, y tú quieres que no lo haya donde sí lo hay. Porque si tanto dices que es normal lo que ha pasado, ¿por qué no has grabado en la habitación de él? ¿Por qué no te has metido a esa habitación donde ha muerto este científico, donde está la grabadora y has grabado todos los avances que estamos haciendo aquí, ¿no? Te tienes un reparo de entrar en esa habitación, sabes que algo ha pasado aunque tú te lo niegues. Entonces es un poco el contrapunto de los dos personajes. El otro dice, bueno, pues no se ha grabado porque se le habrá olvidado darle al botón de grabar, ¿no? Y el otro dice, pues no tiene mucha lógica. Pero luego también descubrimos de que eso no es así, porque una noche se pone la cinta y vemos de que sí que ha grabado, Entonces alguien ha puesto esa cinta por la noche, alguien ha cambiado el rollo. O sea, ha habido alguien ahí, que ha cogido la cinta esa y ha puesto otro rollo, un rollo que estaba en blanco, por lo tanto se piensan que no se ha grabado nada, pero sí que se ha grabado algo porque por la noche se escucha abajo, en esa sala, se escucha esa grabación, alguien la ha conectado. Entonces a partir de ahí empiezan a pasar cosas muy extrañas. O sea, una noche, por ejemplo, el personaje de Robert Culp baja a lo que es al sótano, porque tienen allí como cogen el agua de la nieve. Es como que la nieve cae en un sitio, que es como una olla grande, entonces eso como que calienta ese agua y se llenan unos bidones, que es lo que proporciona el agua para que tengan agua para beber, agua potable, para que tengan agua para ducharse y todo. Entonces oye ruido, primero oye a los simios que están así como alterados, y entonces de repente pues baja abajo y ve que hay uno de los generadores que está encendido cuando tendría que estar apagado, y la ventana está abierta cuando tendría que estar cerrada. Y cuando va a cerrar la ventana resulta que la puerta se está cerrando, como que alguien quiere dejarlo encerrado. Y luego sube arriba, llama al compañero, y el compañero no le contesta. Él piensa que está durmiendo, pero nosotros vemos cómo está despierto. Entonces al día siguiente le dice lo que ha pasado, y este le dice que no se ha dejado encendido el generador. Y este le dice, pues estaba encendido y eres tú el que se encargaba de apagarlo. Y dice, pues yo no he sido. Y dice, entonces, y aparte le dice, bueno, tú me acusas a mí, pero yo te acuso a ti. Tú dices que estaba encendido, a lo mejor tú bajas hasta abajo y fuiste tú el que lo encendiste, o fuiste tú el que abrió la ventana. Y el otro le dice que no, dice, pues si yo te llamé, ¿no escuchaste el sonido de los simios? ¿No te despertó? Y dice, no, pero nosotros sabemos que estaba despierto, igual no por el sonido de los simios, y se despertó después. Pero ya vemos como que se están ocultando información el uno al otro, como que están sospechando el uno del otro, porque al día siguiente resulta que alguien ha apagado el generador. Y entonces el agua no se calienta, de hecho que se queda congelada, y claro, si no tienen agua para beber ni para ducharse, pues se van a morir ahí, se van a morir de sed. Entonces, aparte de que también se pueden congelar las cañerías o no sé qué historia, entonces tienen que abrir los grifos y tienen que ir a reparar lo del generador y tal. Y claro, pues lo mismo, dice, vale, el único que bajó ayer abajo fuiste tú. Le dice el Igualacha al otro. Dice, tú me estás acusando a mí de que me dejé encendido esto, de que abrí la ventana, de que a lo mejor te cerré la puerta, tal. Pero yo también digo que tú bajaste abajo. Tú bajaste abajo y puede ser tú el que estropeara el generador para que no tuviéramos agua, el que abriera la ventana y sin embargo me acusas a mí. Y el otro le dice, vale, pero entonces sabías que he bajado, ¿no? Entonces, ¿por qué cuando te llamé no me hiciste caso? Entonces, vamos, está esa sospecha de yo sospecho de ti y entonces ahora tú sospechas de mí. Ese juego que faltó para mi gusto en el Faro, aquí sí que lo tienen, sí que tienes esa tensión. Pero tú sabes lo mismo que los protagonistas, sabes que algo raro está pasando, pero no sabes si a lo mejor es que, porque aquí toca también el tema que se tocó en El Resplandor, de la fiebre de las cabañas, es decir, la soledad, muchas veces, sobre todo, y estar en un lugar a una presión más alta donde no tienes la oxigenación que requiere tu cerebro, pues hace que te puedas comportar de manera rara, que puedas tener paranoias, que puedas incluso hacer cosas y no recordarlas, como si fueras sonámbulo. A lo mejor Robert Culp bajó abajo y sin enterarse de nada, pues fue el que abrió la ventana, el que estropeó el generador y el que lo hizo todo, y luego se piensa que no ha sido él y que fue el otro, o al revés, o el otro lo hizo y luego no se acuerda y se piensa que ha sido el otro. Entonces puede ser de que la fiebre de las cabañas está afectando a uno de los dos, o incluso a los dos, y algunas cosas las haga uno, o otras cosas las haga el otro, pero en todo momento hay una gran tensión porque sabes que algo está pasando. Alguien les está jodiendo, alguien apaga las luces, alguien estropea el generador, alguien les destroza las cosas, les priva de la comida, porque desaparece incluso comida, pero ahí no hay nadie más que ellos dos.
alguien cogió esa cinta. Entonces, a menos que haya alguien que esté oculto, y muy bien oculto, en esas instalaciones, y esté jodiéndolos por algún motivo, y haya sido el que haya jodido anteriormente al otro científico, solamente están ellos dos. Entonces puede ser de que uno esté jodiendo al otro sin quererlo, por esa fiebre de las cabañas, esté jodiendo al otro. No sabemos cuál de los dos, sospechas unas veces de uno, sospechas otras veces de otro, otras veces incluso de los dos, pensando precisamente eso. A veces puede ser uno, a veces puede ser otro. Igual la fiebre de las cabañas les ha afectado a los dos, y algunas veces sea uno el que sin quererlo haga esas cosas, y otras veces sea el otro. Pero en todo momento sabemos que pasan cosas extrañas, y en todo momento tenemos la misma información que los personajes. Por lo tanto, tú también sospechas de los dos. Puede ser uno, puede ser el otro, o incluso a lo mejor hasta te llegas a pensar de que puedan ser fenómenos sobrenaturales, porque el personaje de Robert Culp dice, yo ya no sé, aquí pasa algo raro, puede ser algo incluso sobrenatural, y el otro dice, pero ¿cómo? Ya piensa con una mentalidad más científica, aunque en el interior sí que sabe que algo raro está pasando. Luego también tenemos el tema del ser humano, cómo llega a comportarse en ciertos momentos, ¿no? en ciertas situaciones de tensión, de estrés. Ahí ellos están viviendo esas situaciones de tensión, de estrés, de miedo, a las cuales han sometido a los simios. Están viviendo lo mismo, o sea, el experimento en realidad está siendo realizado por ellos. Puede ser a lo mejor que alguien detrás de los científicos que los hayan mandado esté jugando con ellos para ver ese experimento que hacen ellos con los simios, pues también hacerlo con los seres humanos. Puede ser, ¿no? Es una hipótesis. Pero vemos también cómo se comportan los seres humanos en situaciones de estrés, en situaciones de soledad, en situaciones en las cuales estás perdiendo un poco los papeles, viéndote amenazado incluso donde no hay amenazas, porque a veces incluso se acusan de cosas que luego descubren que no han sido ellos, porque el personaje de Eli Wallace le echa la culpa al otro de que lo ha destrozado todo, cuando en realidad ha sido uno de los simios, el chimpancé que llevan, Jerónimo. Entonces vemos también un poco el comportamiento humano, que en momentos... y esto lo muestra muy bien, por ejemplo, el cine de zombies o el cine de catástrofes. En los momentos de mayor estrés se ve la condición del ser humano. El ser humano puede dar lo mejor de sí o lo peor de sí, ¿no? Entonces, en este caso, los dos, quizá el personaje de Eli Wallach más que el de Robert Culp, está dando lo peor de sí. Ya digo, no muertes, no hay efectos especiales, solo dos actores, unas interpretaciones de 10 y un escenario que realmente sin necesidad de llenar el lugar de telarañas, ni de llenar el lugar de niebla, o sea, un lugar inhóspito, un lugar prácticamente vacío, por decirlo de alguna manera, y que llega a crear una gran tensión, y es una película que te tiene pegado al asiento desde el minuto 1, o sea, terror psicológico puro y duro. No voy a desvelar el final, no voy a hacer spoilers, porque es una película que recomiendo al 100%. El final no os lo podéis esperar, no lo podéis esperar, os vais a quedar con la boca abierta con el final, con la boca abierta, porque es un final de aplauso, es un final de aplauso, de verdad. Película que recomiendo muchísimo. No esperéis, como digo, una gran alarde de muertes, de efectos especiales. No, esto es otro rollo. Esto es terror psicológico. Si os gusta el terror psicológico, adelante. Si no os gusta, a lo mejor os aburre. Solamente dos actores, solamente pues esas interpretaciones, la tensión de las situaciones que suceden está recreada y la sientes por las interpretaciones de los personajes. Entonces, si os va algo más rápido, con más muertes y más... un poco más acelerado, ¿no? Pues esta película va a fuego, se construye a fuego lento, pero si os gusta el terror psicológico, de verdad que es una joya, una auténtica joya. Una fría noche de muerte, recomendadísima al 100%. Espero que os haya gustado el vídeo. Dentro de poco comentaré otra película, que seáis todos muy felices y hasta siempre.